Y ahora sí. Hola, por si alguien no estaba en la ayudantía y ahora empezó a verla. Les tinca si comenzamos como con un resumen más o menos de lo que deberían saber para este capítulo, o vamos con ejercicios. Ya, muy bien. Entonces, lo que tuvieron que haber visto en clases, ojalá todavía no hayan terminado el capítulo en verdad. En esta materia, digamos que yo creo que de las más entretenidas de las de reacciones, entretenidas comparándolas con las otras, ya, porque igual tiene un poco más de ingenio, o sea, como de ver unas cosas. Lo que tuvieron que haber visto, si es que fueron a clase, y si no se los presento, son los orientadores ortopara o los desactivadores meta. Tal vez lo hayan escuchado, pero es como lo principal que se ve. Ya más de todas las reacciones que hay. Cosa importante es que tienen que recordar que las reacciones que vieron en el certamen 2 se pueden repetir para el certamen 3. ¿Ya? O sea, pueden utilizar reacciones que hayan visto en los capítulos anteriores para este certamen. La materia es acumulativa, igual que la resonancia. Ya no se olviden. Entonces, vamos viendo. Por si acaso, las tareas también les subí como los puntos, y si notaron que tienen como puntos distintos a la otra persona de su grupo, no es porque, eh, o sea, es por los puntos que tiene ayudantía. Yo di 2 puntos en ayudantía, en 2 ayudantías distintas claramente, y que mucha gente tuvo, así que se lo agregué ahí por si tenían esa duda, ¿ya? Entonces, ya. eh, Me quedó bastante fue el benceno, pero eso es lo importante. Ahora todas las reacciones van a tener como un benceno por ahí. ¿Ya? Entonces, tuvieron que haber visto distintas formas de agregar cosas. Ya eso, las reacciones las podemos dejar de lado. Lo que me interesa es más la materia en sí como teórica, que es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, digamos, eh, incluso comenzamos con el benceno, más fácil. Ya, voy a comenzar con una reacción, por ejemplo, si yo tengo benceno y yo le agrego HNO3 y H2SO4, lo que yo voy a agregar, esto se supone que es una sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Así que por el nombre podrían pensar en los electrófilos, nucleófilos y esas cosas. Lo que pasa en este caso es que se agrega un NO2 en la molécula, ¿ya? Entonces, da lo mismo en qué parte de la molécula se agregue. Ya, esta es una de las cuantas reacciones. No me acuerdo el nombre específico, pero supongamos que colocamos un NO2 acá. ¿Ya? Esa es una opción, y mientras no tengamos ningún grupo conectado al benceno, va a unirse a cualquier parte. Yo aquí elegí por esa, pero pudieron haberlo anotado en cualquiera. Ahora, ¿qué pasaría? Les aconsejo que esta materia sea la que más estudien, porque como no sabemos qué se viene más adelante, es mejor esta materia, que no es tan difícil, tenerla así súper bien. Tuve que ver algunos videos para recordar cómo era la materia porque no me acuerdo, así que creo que tengo la materia un poco más fresca. Entonces, ahora pensemos que en el benceno tenemos un metil. Y por si no lo sabían, esto es un tolueno. ¿Ya? Esto se refiere a cuando dicen tolueno. Como el... Ya, eso no. Entonces, ¿qué pasaría ahora si agrego lo mismo? Ya. Exacto. Si yo agrego lo mismo, ahora no se me va a agregar en cualquier parte. ¿Ya? Si no, yo me tengo que fijar en qué tipo de activador o desactivador es el que está presente. ¿Ya? ¿Ok? Eso es súper importante que lo sepan. Entonces, en el caso de este metil, o ramificaciones, digamos, de cadenas de carbonos,
se les conoce como, estos son activadores débiles. ¿Las cadenas de carbono son activadores débiles? Sí, o sí, también como, no sé, pues si con cadena me refiero a esto. No sé, pues, aquí tenéis H2, 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 así, estos son cadenas, porque Ya, ya, que perfecto. no... Van a recordar un poco al... Si eran... ¿cómo se llamaba? Si era dador o aceptor de electrones, tienen una relación, ¿ya? Así que para que lo recuerden. Ya, entonces, estos van a ser activadores débiles. Tienen que saber que todos los activadores, tanto débiles como activadores fuertes, que vamos a ver después, son ortoparadirectores, ¿ya? Ortoparadirectores. ¿Eso qué significa? Que, como bien dice su nombre, activa ciertas posiciones para poder colocar el NO2 o la cosa que yo quiera agregar, ¿ya? Independiente puede ser, digamos, una oscilación de Fidelkraft, una oscilación de Fidelkraft, que son reacciones que van a ver más adelante, como también bromaciones y distintas cosas, ¿ya? Así que independiente de lo que yo esté agregando, la cosa que se vaya a agregar, en este caso, si es una sustitución electrofílica aromática, las posiciones orto y para van a estar activadas. Y ustedes se estarán preguntando cuáles son las posiciones orto y para. Siempre tienen que ver respecto a la rama que yo estoy viendo, respecto al, digamos, no sé, el grupo funcional, o en este caso este metil que está aquí, tienen que ver respecto a ese. Entonces, si yo voy a ver respecto a este, las posiciones orto, o sea, esta sería la posición para, sería para, y esta es la posición orto, y recuerden que la posición orto es simétrica, que también hay una acá. ¿Ya? Y claramente esas son meta, ¿ya? Pero estas son ortoparadirectores, o sea que en meta no va a pasar nada, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? Por la resonancia. ¿Ya? No sé si han tenido la oportunidad de haber visto qué es lo que sucede realmente, pero es solamente por el hecho de que en un momento la carga, una carga positiva que va a estar dando vueltas por acá, va a quedar en esa posición, ¿ya? Y como en este caso el CH3 está funcionando como una especie de, digamos, como de dador de electrones, ¿ya? Va a generar como una estabilidad mayor que en el caso de en orto y para crean ese que van a dejar una carga positiva acá. Y por eso genera como, digamos, como una estructura, digamos, más estable que si yo lo tengo en meta, porque en meta nunca va a tener la opción de llegar a ese punto, ¿ya? Entonces, ahora tengo que elegir, bueno, voy a tener las dos opciones. Y aquí viene una pregunta con puntos, ya porque prefiero dar puntos ahora, porque después me va a costar más dar los puntos. Así que espero que estén atentos. No sé si puedo hacer votaciones, creo que no. No, no puedo hacer votaciones. Eh, aquí tenemos el CH3. CH3. Espero que tengan listo el número 1 o 2 en el chat. Y este es para. Ya, entonces este va a ser 1 y este va a ser el 2. Entonces, la pregunta es, según ustedes, ¿cuál creen que va a tener mayor rendimiento? ¿El 1 o el 2? Y la respuesta la deberían saber, digamos, por las cosas que han visto antes. No tiene que ver con materia nueva, ¿ya? Así que lo dejan en los comentarios, o sea, en el chat. En el comentario estoy como YouTube. En el chat. Y después yo, cuando reviso, al final me doy cuenta si... quiénes pusieron la respuesta correcta, ¿ya? Después reviso nomás y como quedan los chats de Zoom guardados, es cosa de buscar, pum, un punto, y ahí se lo voy anotando. Igual es una forma más latera, pero así me aseguro que
que por último, si no estaban pescando, escucharon puntos y miraron directamente al computador, así que igual es bueno. Hay 23 personas, se supone, y en el chat tengo 21, pero no sé. Ya, si nadie más va a contestar, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ya, yo sé que quieren puro saber cuál es, así que ya. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Una persona más? Ya lo voy a dejar hasta ahí entonces. Bueno, la respuesta tiene que ver con el impedimento estérico. Así que con esa frase mucha gente te puede haber dicho, ah, ya, lo tuve correcto, lo tuve mala. Si aquí yo tengo un CH3 y aquí tengo un NO2, muy cercano, lo que va a estar pasando es que va a haber impedimento estérico entre ambas. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que va a preferir tener el espacio. Generalmente siempre se elige la opción para, siempre cuando no hayan cosas, digamos, en estas posiciones, pues el impedimento estérico. Así que la respuesta correcta es ¿quién tiene mayor rendimiento? Sería la número 2. Y eso generalmente pasa en estos casos. ¿Ya? Uh-huh. Todo suma, todo suma. Obtener algo en la posición meta con un activador débil es muy difícil. Ya no... En temas, o sea, en temas de rendimiento, tal vez tenga un rendimiento, pero de un 0,0001%, que en ese caso no me conviene a mí, como, digamos, como en este caso en papel de químico, no me conviene tener intentar este camino, porque estaría utilizando demasiada materia prima para obtener un porcentaje, digamos, muy menor. ¿Ya? Entonces existen otras formas de colocar en las opciones, colocar en las posiciones meta. Ya, pero lo voy a ir viendo más adelante. Por otra parte, ya vimos los activadores débiles, así que ahora vamos a ver los activadores fuertes. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Los activadores fuertes tienen que pensar que son los dadores de electrones que vimos en su momento. Dadores de electrones. ¿Y cuáles eran los dadores de electrones? No sé, pues el OCH3. ¿Y por qué? Porque tenía pares de electrones libres que, en el caso que existiera una carga positiva acá, esto puede generar una estructura resonante más. Y por eso, digamos como que estos sí van ortopara, y son los activadores fuertes. ¿Ya? Por esto pasa. Entonces todas estas opciones, por ejemplo, una mina, alguna mina también podría ser lo mismo, o opciones que tengan pares de electrones ahí. ¿Ya? Ya, entonces volvamos. Si es un activador fuerte, también es ser la misma cuestión. Vamos a pasar por todos los casos, así que... ¿Quiere un activador fuerte? Espera un poco. Al tiro. Déjame escribir esto. Ya, para pensar por qué es un activador fuerte o débil, esto nace desde una sustitución electrofílica aromática, ya donde la sustitución electrofílica aromática hace que, por ejemplo, yo tengo un electrófilo acá, que da lo mismo que electrófilo sea, sino un compuesto X, por ejemplo, en este caso el NO2, ya independiente de cómo se una, pero cosas así, tengo un electrófilo, entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, este va a tomar el electrófilo y digamos que claramente lo estaría uniendo en... Después me pregunto por qué tengo los dedos azules. Lo va a unir en esta parte, ¿cachai? Y la carga positiva te quedaría acá. Ya, eso también pasa en estos casos. Si tomo este par de electrones y dejo el electrófilo acá, la carga positiva me queda aquí. ¿Ya? Entonces, para que sea un activador fuerte, ortoparadictor,
lo que tiene que pasar es que tiene que haber resonancia, ¿ya? Y eso pasaba con los dadores de electrones, por resonancia, porque también recuerden que hay dadores de electrones por inductancia, que son estos casos, por efecto inductivo, ¿ya? Pero en este caso, sería como que da esa estructura más, ¿ya? ¿Y por qué en ortopara y no en meta? Porque en el caso de meta, volvemos todo, ahora me va a quedar el dedo negro. En el caso del meta, yo tengo el electrofilo acá, lo mismo. Ahora, este par de electrones pi, porque recuerden que estos son los que están en movimiento, tomaría, digamos, como el electrófilo, y si yo lo dejo en una posición meta, que sería esta de acá, me va a quedar la carga positiva ahí. ¿Ya? Y si me queda la carga positiva acá, hago la estructura resonante, me da la carga positiva acá, y después hago lo mismo y me da la carga positiva acá. Nunca me queda la carga positiva ahí. Por lo tanto, no formo una estructura resonante más y hace que, al no tener una mayor estabilidad, no se forme. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que esto es como explicación para ambos del por qué, pero los activadores fuertes son los que generan una estructura resonante más. Estos son los que dan como, hay una estructura de las resonantes que ya habían que estaba más estabilizada. Ya, pero esta forma una más. Ahí. No, este era. Ese era el activador fuerte. Entonces, si agregamos el H3, H2SO4, estarían formando, digamos, ambas cosas de nuevo. Lo voy a hacer más rápido. Si me parecen huevos fritos, es porque lo hago muy rápido nomás, pero no se preocupen. Y de nuevo, ¿quién se va a formar más? El para por efecto estático, ¿ya? Así que ojo con esas cosas, porque de repente si yo quiero obtener solamente, digamos, como el compuesto orto, tengo que utilizar otros tipos de métodos para lograrlo, ¿ya? No me sirve decir que aquí voy a formar ambos y que de aquí lo saco y lo separo. No, tienen que tener cuidado porque tiene que ver con el rendimiento, ¿ya? Hay otras formas de lograr digamos, el producto. Deseo. Ya, estos son entonces los activadores débiles, activadores fuertes. Ya, entonces ahora vamos a desactivadores. Cosas buenas que tiene como el ramo de química orgánica es que videos de estas cosas hay millones, ¿ya? Yo busqué uno ayer en la noche y aprendí estas cosas de nuevo, así que si no me entendieron a mí, pueden buscar un video de, no sé, hay muchas opciones, pero muchas opciones. Ya, pero eso es lo bueno. No es como en otros ramos que podrían ver de carrera que encontrar videos como de ejercicio es complicado. Incluso en termo me pasaba que buscaba y me parecían como personas de países X explicando la cuestión en un idioma terrible extraño. Y no me servía porque no entendía. ¿Sí? Pero a veces pues, les ponen subtítulos, así que... ¿sí? Como entendiendo los numeritos y esas cosas. No sé por qué borré todo. Se me fue la mente, pero vamos viendo. Ahora vamos a ver los desactivadores débiles. Ya, entonces, tenemos el benzeno nuevo. Y ahora vamos a tener una X. Exacto, eso quería la gente de la India explicando materia y son demasiado secos esos tipos que explican, o tipas también puede ser, que explican y uno queda impactado con todo lo que sabe. Ya, y explican súper bien además. ¿Recuerdan qué era la X? ¿Qué significaba la X? Aparte de que marca un lugar. Halógeno.
Exacto, los halógenos. Y los halógenos, en este caso, van a ser desactivadores. Es un desactivador. Aunque la palabra diga desactivador, no es lo que creen, ¿ya? Es un desactivador débil. Porque si a mí me dicen desactivador débil, es como que va a desactivar ciertas cosas, ¿ya? Este es un desactivador débil, pero desactiva, o sea, también es un ortoparadirector. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Lo mismo. Que si yo le agrego el HNO3 con HBSO4, ¿y por qué siempre pongo esto? Porque es una de las reacciones que más se ocupan en, digamos, en este capítulo, ¿ya? Por si acaso. Van a obtener las posiciones, digamos, tanto acá, en orto y en par. ¿Ya? Si bien hace lo mismo que los otros, es importante decir que es un desactivador débil, ¿ya? Y cuando termine de explicar los cuatro, les voy a decir por qué. Ahora vamos a ir a los desactivadores fuertes, que tendrían que pensar que si los dadores de electrones eran activadores fuertes, los desactivadores fuertes van a ser los aceptores de electrones. ¿Ya? Entonces, si recordamos algún aceptor de electrón, podría ser una acetona. No sé. ¿Ya? Como también podría ser el NO2, también era un aceptor. Yo creo que me voy a quedar con eso porque es mejor. Pero recuerden cuáles eran los aceptores de electrones. Recordemos que esto es un C y esto es un NO2. Ya, esto es un desactivador fuerte. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. La diferencia que tiene con los otros es que este ya no es un ortoparadirector, sino que es un metadirector. ¿Ya? Eso significa que si yo le agrego HN3 con H2SO4, estaría formando ese compuesto. ¿Ya? O para el otro lado, que en este caso sería lo mismo, ¿ya? No estaría formando las posiciones ortopara. Y tiene que ver con lo mismo, de que ahora si la carga positiva queda acá, como esto tenía como un comportamiento más o menos positivo, se desestabiliza, ¿ya? Y por eso no se forman las ortopara, solamente quedan las metas, ¿ya? Ahí estarían como las cuatro, no sé si tienen dudas hasta acá, pero lo otro que tienen que saber o preguntarse es qué pasaría si... Voy a borrar esta parte aquí. Aquí tengo un NO2, que es un desactivador fuerte de meta. Entonces, las posiciones que yo tengo como, digamos, como activadas, sería esta de acá. O sea, como para que entre algo, más que activar. Y esta de acá. Ahora, ¿qué pasaría si en esta posición de aquí yo tengo un activador débil? Como podría ser un CH3, que es un activador ortopara. Por lo tanto, estaría activando esta posición de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, si yo ahora agrego el me equivoqué de lado. Si yo ahora agrego el HNO3 con H2SO4, lo que uno se debería preguntar es ¿dónde se está agregando? ¿En qué posición? Porque este está desactivando, este está fomentando esa posición y estas tres. La respuesta es siempre va a ser el activante, va a ser en este orden. Ya va a ser el activante
fuerte, después el débil, que también es el activante, después el desactivante, ortopara, el débil, no voy a volver, débil, y el último que manda es el, digamos, el desactivante fuerte. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo me pregunto dónde estaría agregando el HN3, H2, S4, aquí tendría que pensarlo un poco. ¿Ya? ¿Por qué? Digamos, por el impedimento estérico que podría generar estos dos compuestos. ¿Ya? O sea, lo que sí tienen que saber es que va a agregarse en una de las posiciones verdes. ¿Sí? Porque este manda. Ahora la pregunta es en cuál, porque si yo lo agrego aquí, tendría como efecto estérico como con este y este. Si yo lo agrego acá, tendría efecto estérico con este. Si yo lo agrego aquí, sería con este, con el SH3. Lo más probable que pase es que sea con este, porque el metil es como un grupo no tan voluminoso como el NO2, ¿ya? Pero para que sepan, quédense con que pueden unirse en cualquiera de estas dos, por lo menos. Esta no, porque debería estar más impedida estéricamente. NO2, aquí tenemos el SH3, entonces el NO2 nos iba a unir, no sé, pues se nos puede unir acá, o se nos podría unir al otro lado. Ya, son las dos opciones. Eso sería como un resumen más o menos como de la, no de las reacciones, porque las reacciones igual son hartas, pero sí de la materia que deberían saber. ¿Ya? Como también hay sustituciones electrofílicas aromáticas, también hay sustituciones nucleofílicas aromáticas que son, digamos, como distintas y creo que tienen otro funcionamiento, no funcionan como con el ortoparano. O sea, no me acuerdo bien, pero no funcionan así tal cual. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto antes que pasemos como... Falta un producto? O sea, con producto tal vez te esté refiriendo al que iba acá, ese que iba ahí. Sí, sí. O sea, no lo coloco porque por el impedimento estérico que podría formar en comparación a los otros dos casos. Si yo Ya, coloco pero sí, si yo coloco el NO2 acá, lo más probable es que tenga interacciones con estos dos. ¿Ya? Y por eso, suponiendo como un rendimiento, estos dos serían los productos mayoritarios. ¿Ya? ya. Entonces, después de como este pequeño resumen que me demoré unos 30 minutos, vamos a pasar como la materia, ya como algunos ejercicios que tengo por hoy día. ¿Ya? Ya. Entonces, en aula debería estar como la ayudantía 9, pero creo que este ejercicio no es de la ayudantía el primero que voy a hacer, algunos otros sí, y también quiero intentar hacer ejercicio certamen. Yo creo que la otra semana la ayudantía igual va a ser de esta materia. No es porque no sepa qué materia viene, sino que es porque es importante repasar. Y esta tiene harto ejercicio, entonces hay que intentar esta parte, asegurar todos los puntos, ¿ya? Por si acaso, no sé, en verdad, no sé cómo será el certamen en dificultad, pero siempre ha pasado que el certamen 1 es, digamos, más o menos fácil, el certamen 2 es más difícil, y el certamen 3 es un intermedio de los dos, así que deberíamos suponer que el certamen 3 va a ser más accesible que el 2, ¿ya? Esperemos, no sé, no lo puedo asegurar porque no lo sé tampoco, pero en su momento vamos a ver qué onda, ya cuando tengan el certamen listo. Voy a copiar el ejercicio, lo tengo acá.
Y tendremos que ver qué pasa cuando le agregamos C3 y H2. Ya. Entonces, ya, esta es la primera como reacción que deberían saber. Es qué pasa cuando tengo un benceno y digamos, por ahora piensen que no está unido. Ya piensen que no está eso. Ya, si no estuviera esto que está acá, y ustedes le agregan el al CL3 con H2O, lo que significa es que esta parte de acá, el Cl, con digamos, con esta parte aquí, con esta, forman como una especie de pegamento y esto es lo que se va a unir. Entonces lo que se une es toda esta parte de acá. ¿Ya? Toda esa parte de ahí es lo que se une. Por si acaso. ¿Ya? Entonces, si yo no tuviera con la conexión acá y yo agrego al CL3 con H2O, yo veo este acá, que es un activador fuerte, y digo, ¿dónde se va a conectar? En esta posición que es para. ¿Ya? Ahora la pregunta es, y este es uno de los casos como distintos que podrían pillar, es esto. La molécula está unida. O sea, yo estoy intentando reaccionar esta parte aquí con su misma molécula. Por lo tanto, yo no tengo como un súper como cable, como de cadena, como para llegar a las posiciones orto o para. ¿Ya? Yo en este caso no podría simplemente como llegar a estas posiciones, que serían como las que están más activadas, porque no, como que no, o sea, en estricto rigor como que no logra como juntarse la cadena. Generalmente cuando uno tiene esta cadena aquí, lo que se forma es el compuesto del lado así. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Igual vamos a ver el mecanismo de por qué pasa, pero quédense con la idea de que esta cadena no es como... Estas cosas generalmente van así, po. O sea, como ciclos que están juntitos, ¿ya? O sea, eso es lo que yo quiero formar. Pero no van a encontrar algo así, po. O sea, tal vez sí, pero es más difícil, ¿ya? Y tal vez con cadenas más largas. Así que ojo con eso. Ya, pero veamos el mecanismo de cómo sucede esto. Entonces, lo primero que sucede, voy a borrar un poco esta parte aquí. Lo primero que sucede es que este cloro de acá se junta con esta sal, creo que es una sal de aluminio, ¿ya? Que es la que se utiliza. Digamos como al unirse con la sal de aluminio, lo que se forma, por ahora voy a dejar esto como una R y quiero que se queden solamente con, digamos, con esta parte de aquí. Lo que se forma es como una especie de, digamos, como producto intermedio, donde se tiene que aquí van a tener un cloro más. Yo sé que se ve como extraño, pero es el mecanismo que está como unido al Cl3, que este tiene signo negativo. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que esta parte de aquí se va el cloro. ¿Ya? Y de esa forma lo dejaría como con la carga positiva después acá. Ya lo dejaría con la carga positiva ahí. Esa es digamos, como lo que sucede en el, como intermedio. ¿Ya? Entonces, después, este es uno de los tantos mecanismos que idealmente se los deberían ir como aprendiendo. Creo que lo tengo mejor escrito acá, para no confundirme. Sí, efectivamente. Entonces, digamos esto acá. Igual esa parte de aquí es como, digamos, más o menos como
como extraña, porque uno pensaría que esos electrones no son electrones pi, estos de aquí, como para que se separen, ya, pero es el mecanismo, ya tienen que hacerle caso. Si quieren saber cómo más como químicamente de por qué sucede, les invito a preguntarle al profe, al doctor, que es de química, que debería saber mucho de estas cosas como en, digamos, microscópicas. Entonces, lo que estarían teniendo ahora sería esto de aquí. Esto ya no está. Y con la carga positiva ahí. ¿Ya? Tienen eso. Que si lo buscan como nombre, es como, se llama ion asilo. ¿Ya? Y la idea de esto, y por qué, digamos, como es más o menos estable, es porque genera como una estructura resonante, que es esa. ¿Ya? Es como, les va a generar otra estructura que sería esta misma. Esta es la resonancia. La estructura resonante, perdón. Y ahí. ¿Me falta uno? Creo que así, ahí está. Un triple enlace por si acaso es. Y con la carga negativa acá. Ya, entonces, por eso aquí se forma como una estructura resonante y digamos que esta parte así es estable. Ya, esa es la estructura resonante que se forma. Entonces después vendría el mecanismo. ¿Y qué sucede? Es que estos electrones que están acá, estos pi, van a separarse para lograr atacar a la carga positiva. ¿Ya? Entonces, si lo piensan, si yo tengo esto así, debería atacar ¿a cuál debería atacar? Vamos a atacar a ese carbono, porque si atacamos a ese carbono, una de estos, digamos, como antes de que se rompa como, digamos, el octeto, que podría pasar, esto se vuelve al oxígeno y así lo va a dejar como, entre comillas, neutro. Entonces, lo que estarían obteniendo tendrían esta parte de acá. Ah, ya, ojo. Como ya se unió, tendrían que contar como los carbonos para ver qué figura va a quedar. ¿Ya? En este caso, la figura que les queda, tienen que, como tarea, o sea, no como tarea, pero paso estudio, cuenten, o sea, así va a quedar. Ahí deberían contar ustedes si es verdad lo que les digo. ¿Ya? Entonces van a obtener esto que claramente está aquí, y aquí está la carga positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay estructura resonante. Hasta el momento tienen esta estructura y tienen estructura resonante así, que esta podría ser acá, esta después acá, y eso. ¿Ya? O sea, esas son estructuras resonantes. Entonces, el último paso que queda de... El último paso que queda de esto es que lo voy a hacer acá. Vamos a copiar la misma figura, que este es el último paso, digamos que es como para quitar la carga positiva. Teníamos una carga positiva acá. Ya, y esto acá. La idea siempre es de volver a formar el benceno, ya, o sea, si no formo de nuevo el benceno, o sea, esto no es como una reacción del benceno. Eso es una de las cosas importantes. El AlCl4, que ahora formamos, porque antes era AlCl3, ahora es AlCl4, se va a querer llevar digamos, el hidrógeno que está conectado acá. Entonces, si me lo logro llevar, no sé, se lo lleva, estos electrones quedan ahí. Y así forman el compuesto final, digamos, como que sería como esto mismo, pero con el doble láser. ¿Ya? A ver dónde lo puedo dibujar, para que no se confundan. Lo voy a dibujar acá chiquitito. Sería algo así. Así, y este acá. Ya ese es el producto, acá. ¿Ya?
Esto es como, este es como el enlace con el H está resonando hacia la molécula. ¿Te refieres a ese? Ah, sí, po. O sea, yo me estoy llevando este era cierto, sí. Si yo me llevo digamos, el protón que está ahí, que sería, lo voy a hacer más grande acá. Si yo me llevo si yo me llevo este protón, entonces estos electrones que están aquí van a formar el enlace pi de acá. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahora, no sé qué compuesto va a salir de acá con el H que se llevó de aquí. Ya, pero lo importante es volver a formar el benceno. Ya, aquí, como todos los compuestos como secundarios que se obtienen, son bastantes, así que ya llega un momento en que se pierden, por si acaso. Entonces, voy a quedar con ese compuesto de acá y para enseñarles una reacción que les va a servir. Ya. Si yo a esto de aquí le agrego, aquí lo tengo, ZnHg con HCl. ¿Eso? Sí, esta creo que su nombre como particular se llama reducción de Clemensen, que lo que hace es que si yo tengo un carbonilo unido al carbono adyacente al benceno, lo que va a hacer es que lo va a desaparecer, simplemente, ¿ya? Por eso es como una reducción de Clemensen, o sea, reducción. Entonces estarían obteniendo ese compuesto, ¿ya? Y claro, había un OCH3 todo el rato que no lo pesqué, que estaba acá, por si acaso. Pero eso sería como el compuesto final, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué ejercicio deberíamos hacer? Ahora creo que puedo hacer ejercicios de la ayudantía. Ya, voy a ver la ayudantía igual. Ah, lo que quita la reducción es, por ejemplo, si tú tienes un benceno, y aquí yo tengo, digamos, una ramificación, y acá hay una cetona, o podría también ser una especie de aldehído, no sé, y yo le aplico el ZnHg con HCl, lo que yo hago es que quita ese carbonilo. Lo voy a dibujar acá, así, ¿ya? Ese sería el resultado al agregar ese compuesto. Ya por mientras voy a buscar la ayudantía, que debería estar en aula. Eh, ayudantía, ayudantía 9. Si fijan en la última que tenía, así que... la 9. Esta. Ya hay varios ejercicios, si se fijan son caleta, acá hay 44, claramente no tengo los 44 hechos. Muchos son de ejercicios que salen en el weight. Vamos a hacer primero el ejercicio 3, ya este de aquí. Por mientras lo voy a anotar, mientras lo pueden ver ahí. Em,
no puedo poner música porque como se está grabando, tal vez después me bajen el video y no quiero que pase eso. Derechos de autor. O sea, copyright. Mm, ¿Qué más me falta? Ese compuesto de este. Ya. Entonces, ya. Dejen el espacio como que vamos a ir agregando las cosas. El espacio ahí. Igual va a servir como para conocer algunas reacciones. Entonces, lo primero que pasa es que, bueno, primero hay que darse cuenta, creo que se ve que eso es un OSH3. Es un activador fuerte, por lo tanto las posiciones que yo voy a tener como activadas van a ser las orto y para, siendo la para la más indicada porque voy a hacer una sulfonación, que es un compuesto más o menos grande, por lo tanto, por efecto estérico, solamente tendría la para, ¿ya? ¿Para qué se ocupa la sulfonación? Que es esto de aquí, es para proteger ciertas posiciones, y ya van a saber por qué. Entonces, estaríamos agregando acá, y esto se escribe como el SO3H. ¿Ya? Esta es la sulfonación. Entonces después estoy haciendo una bromación que lo podrían pensar que en este caso, aquí tengo aquí tengo el, digamos como así, bromo, y el agregarle el Fe de R3, lo que voy a hacer es que uno de estos bromos se va a ir a la molécula de acá, y digamos como que el otro se va a unir a la molécula, ¿ya? Como el mecanismo igual es más o menos parecido al que vimos anteriormente, pero lo que ustedes tienen que saber es que al agregar estas dos cosas, lo que yo voy a hacer va a ser agregar un bromo a la molécula, ¿ya? Entonces, el bromo que yo voy a agregar, la única posición que me queda, digamos, como activada todavía sería la posición orti. Le voy a dar vuelta a esta cuestión porque me distraigo muy fácil. Entonces, aquí tendríamos el OSH3, aquí teníamos la sulfonación, y aquí tendríamos el bromo. ¿Se ve el OSH3? Creo que no. Ahí sí. ¿Ya? Luego, lo que se hace aquí, agregar como en un medio ácido, se hace para sacar la sulfonación que hicimos antes. ¿Ya? Entonces ahora estaríamos obteniendo OSH3 y el bromo. ¿Ya? Súper importante que si yo no hubiera hecho el paso de la sulfonación y yo comienzo agregando el Br2 FeBr3, el bromo me quedaría en la posición para, ¿ya? Pero como ocupé la sulfonación antes, protegí la posición para,
me quedo en la posición orto, ¿ya? Entonces ahora, cuando recuerden que al agregar Cl con alCl3, al agregar el Cl con el alCl3, lo que yo voy a hacer va a ser agregar el compuesto que está acá, que sería esa ramificación de aquí, a la molécula, por si acaso. Cosas importantes, ¿para qué después se le agrega el agua? Como dato, tal vez no es freak, porque sí les puede servir. Esto sirve para eliminar sales de aluminio, que es como el compuesto secundario que no quiero, ¿ya? Por si acaso. Para eso nomás se hace. Entonces ahora estaría obteniendo, recuerden que ahora la posición para la tengo despejada. Acá los H3. Y tendría, ¿cómo lo hago acá? Me queda esto, digamos, ahí. Ahí. ¿Sí? Sí, tendría este... Ah, claro. Entonces después agrego el HNO3 con el H2SO4, que ya lo vieron que era para agregar un grupo nitro, y tendría que ver qué posición me queda todavía. Me queda esta de acá, que es la otra orto que todavía no he utilizado. El bromo. Es ahí. Y acá un NO2. Y finalmente, lo último que se hace es la reducción de Clemensen, que ya lo vimos en el ejercicio anterior, que esto sirve para eliminar los carbonilos que están presentes en la molécula. Entonces, finalmente queda esta molécula de aquí. Aquí el NO2. Y aquí ese compuesto. Ese cerrado. Y quedaría eso, que por si acaso, si no ven el final, es solamente el 1, 2, 3. Es un... Era... Después del etil, yo no me acuerdo qué viene. Se me fue el... Metil, etil, propil. Eso es, un propil. ¿Ya? Si hay dos activadores fuertes, ¿cuál tiene prioridad? El activador más fuerte. ¿Ya? Si recordamos antes, en el caso de dadores de electrones y también como aceptores de electrones, había unos que eran más fuertes que otros, y se refiere como a la fuerza que tienen. Por ejemplo, si comparo el OCH3 como activador con una amina, o una, no sé, ya un NH2, esos dos, pero al tiro te respondo la otra pregunta. Estos dos casos son activadores fuertes, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál de los dos mandaría más? Y la respuesta es el más fuerte. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el más fuerte? Recordemos cómo es el mecanismo de... Recordemos cómo es el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática. En un momento pasa que queda un carbocatión acá, ¿ya? Entonces, generaba una resonancia más debido a esto de acá. Ya en este caso, no sé, pasaría eso, y en este caso pasa eso. En un caso, voy a borrar esta parte aquí por mientras. Y es súper buena pregunta, no lo había dicho. En un caso vas a tener eso, y en el otro, eso. Tendría estos dos compuestos como intermedios. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos dos es más estable? La respuesta es ese, porque el nitrógeno es más electropositivo, o sea, es menos electronegativo que el oxígeno.
Y por eso sería este caso un activador más fuerte que este. Es cosa de ver cuáles son los, por ejemplo, el desactivador más fuerte, el desactivador meta más fuerte debería ser el NO2. ¿Ya? Debería ser. Ahí tienen que verlos por órdenes de... Igual es súper difícil que tengan dos activadores fuertes en la molécula, pero si pasa, ahí tienen que fijarse bien cuál es el más fuerte. Como ver más o menos quién tendría el carbocatión. Después, ¿para qué se quiere proteger la posición para? ¿Solo por requerimiento o por algo más especial? En este caso, es por lo que aparece en el ejercicio. Pero uno quiere proteger las posiciones para obtener ciertos compuestos con un mayor rendimiento, para evitar productos secundarios que no quieres, productos indeseados. Y esa es la forma más fácil. Generalmente, si yo quiero agregar cosas en posiciones orto, yo las protejo con la sulfonación, las para después sacarlo súper fácil. Ya, no... Esa es como la justificación. Es para crear ciertos compuestos que al agregar tal cual los reactivos, no voy a obtener como un rendimiento grande de obtención del producto principal. No sé si con eso respondí la duda. ¿O no? Bueno. Ya, hoy vamos a hacer unas cuantas retrosíntesis, que son lo que dieron la pregunta 2 del certamen, que eso sí era más o menos larga, y igual la encontré media complicada, yo creo. Nunca tanto, hay peores, pero no eran fáciles, tan fáciles. ¿Había algunas fáciles? Sí. Entonces, quiero hacer uno que tenía acá primero, para que me ayuden ustedes, porque sé que ya lo... ¿Dónde está? Todavía guardo mi certamen de orgánica, así que por eso lo tengo acá. Esto lo tenía acá. Ya. Entonces el ejercicio es el C, y el C era... Este ejercicio tenía como 1000 páginas porque tenía el resumen de las reacciones. Como gran caleta. Recuerden que en la retrosíntesis siempre hay más de un camino, y eso era bueno porque habían algunos distintos entre ustedes. Ya, así que eso es bacán. No solamente hay uno correcto. Va a haber uno que va a ser el mejor, pero no significa que los otros no van a ser correctos. Y con el mejor me refiero a que es ocupar la menos cantidad de reactivos para llegar a la solución. ¿Ya? Eso sí. Ahí. ¿Qué ejercicio es ese, Ward? No, no es, este es un ejercicio de certamen. No, primero voy a hacer un certamen. Ah, ya. Sí, así que por si acaso. Algo así. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Te dicen que como reactivo inicial tienes benceno y tú tienes que agregar ciertas cosas para obtener este compuesto. Ya, entonces vamos a ver qué cosas podríamos ir agregando. ¿Ya? Yo aquí, mi yo del pasado, ya lo había hecho. Acá. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo diría, les voy a contar lo que hice más o menos. Yo lo primero que hice fue utilizar creo que se llama
no me acuerdo si era alquilación o asilación. A ver, lo tengo acá anotado. Para no chamullarles el nombre, yo lo tengo acá. Es una asilación. Asilación de Fidelcraft. Entonces, la asilación de Fidelcraft yo lo utilicé agregando el compuesto de aquí. Quería agregar esto con el AlCl3. ¿Ya? Entonces, al agregar estas dos cosas, yo lo que estaría haciendo es agregar en el benceno, digamos, eso de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en esa posición? Porque como no hay nada, lo puedo agregar en la posición que yo quiera. Si no, es como agregarlo acá y girarlo un poquito y tengo este. Entonces, después, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué no partí haciendo otra cosa? Porque yo me fijé en algo de este compuesto que me podría servir, ¿ya? ¿Ustedes se imaginan cómo podría formar los glicoles, este glicol de acá, cis, que sea uno para arriba y otro para abajo? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿O qué necesito para formarlo? O sea, quise hacer este ejercicio porque estaba en la prueba. Estaba metido en alguna parte. Pero la respuesta es que necesito hacer una glicación anti, y para eso se utilizaba ¿cómo se llama? Bueno, el AMCPB con agua, que eso forma, pero para eso necesito un alqueno. ¿Ya? Si no tengo el alqueno, no lo puedo formar. Así que yo de aquí quise, ya, tengo esto y necesito formar un alqueno en esta parte de aquí para obtener los glicoles de alguna forma, o tenerlo más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces, siguiendo con lo que íbamos, todavía no le voy a hacer nada, o sea, importante. Este carbonilo que está acá, yo aquí no lo tengo, por lo tanto lo tengo que sacar. Y para sacarlo se hacía la reducción, que era con ZnHG y HCl. Entonces, estamos formando ese compuesto. ¿Ya? A ver, antes de seguir. Ya. Yo me di unas vueltas, digamos, como terrible acuáticas. Así que lo que me gusta de que me haya dado vueltas terrible acuáticas es que ocupé hartas reacciones que ustedes conocen. Ya, así que les deberían parecer conocidas por lo menos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser agregar un bromo. ¿Y por qué? Porque quiero más o menos formar un doble enlace acá. Formando un doble enlace acá puedo hacer hartas cosas, ¿ya? Entonces, para yo agregar un bromo, en esta, digamos, lo puedo agregar en esta posición, puedo ocupar NBS con luz, ¿ya? Porque esa es una posición bencínica, por lo tanto, tiene muchas posibilidades de que el bromo quede ahí, si no, no podría. Entonces, al agregar NBS con luz, formo este compuesto. ¿Ya? Ahora, para formar el doble enlace, tengo hartas opciones. Las que ustedes conocen, eliminación. ¿Y qué eliminación? E2, más simple. Entonces, agrego esta cosita aquí, como el terbutil acá, con el solvente, y estaría obteniendo eso de ahí, y con el doble enlace. Ya, al tener ese doble enlace, ahora yo tengo que pensar en cómo, o sea, lo que yo quiero hacer, ojo, lo que yo quería hacer era, piensen que aquí tengo otro benceno, que hasta el momento no podría ser como lo uno. Bueno, para unirlo necesito tener un cloro en esta parte. Si yo logro tener un cloro acá, puedo unirlo con el AlCl3, que es el pegamento mágico, ¿ya? Así que la pregunta es, ¿cómo yo obtengo un cloro en esta posición? ¿Ya? Porque si yo agrego un cloro,
digamos con alguno de los mecanismos que ustedes saben, lo estaría agregando en esta posición, y ustedes deberían saber por qué, ¿ya? Pero quiero hacer una pregunta, y esta es pregunta con puntos, pero solamente para la persona que me lo responda, es, ¿qué puedo hacer para agregar un cloro en esta posición? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil agregarlo en esa posición? No sé si alguien lo quiere escribir o háblanos. Es con reacciones de alquenos. Exacto, exacto. ¿Y por qué? La respuesta está bien. Ya, muy bien. Te ganaste un punto. Yo lo que necesito hacer es agregar el cloro en la posición anti-Markovnikov, ¿ya? Porque recuerden que esta posición de aquí es Markovnikov debido a que es formaría un carbocatión bencílico con el benceno de acá. Por lo tanto, si yo agrego el HCl con digamos, con el agua oxigenada que puede ser el H2O2 o un peróxido, yo aquí lo agregué como peróxido, ¿no? Da lo mismo, puede ser cualquiera de los piróxidos, que mala flecha acabo de hacer. HCl y aquí yo le puse error. Ya, pero es H2O2 es lo mismo y está bien. Entonces, si yo agrego esto, estaría formando este puntito aquí, así, acá, y aquí tendría un cloro. Entonces, si yo tengo el cloro de acá, listo, y yo quiero agregar ese benceno de aquí, bueno, lo que podría hacer sería agregar digamos, el benceno, que es el mismo compuesto inicial, este sería como el 1, y en el 2 agrego al Cl3. ¿Ya? Entonces, de esa forma estaría obteniendo eso de aquí, y aquí el otro benceno. Ya, entonces, Pero luego también de hay eso, que añadirle agua, ¿no? sí, Para sí, que o no sea, forme. exacto, sí, también lo voy a agregar. O sea, sí, en este driver también nunca está de más, por si acaso. ¿Ya? Es para, digamos, para eliminar las sales, como antes yo lo había escrito. Está bien. Igual aquí lo pude haber escrito, pero a veces me lo salto nomás porque es como para, digamos que es como una parte como para eliminar las cosas secundarias, ¿ya? Pero si no lo colocan, no es que esté malo, sino que van a tener cosas por ahí dando vueltas, ¿ya? Tengo este compuesto y lo último que me falta es obtener los glicoles anti. Entonces yo lo que debería hacer, vamos a empezar a borrar esta parte de aquí. Ya que pensé que iba a poder dar la vuelta y después tirarme para allá, cosa que no logré. Es formar un doble enlace. Si logro formar un doble enlace en esa posición, puedo hacer la glicación. ¿Y cómo lo hago? Bueno, de nuevo agrego NBS con luz. Si agrego NBS con luz, estaría formando aquí el bromo da lo mismo en cuál de los dos de aquí se agregue. Lo importante es que voy a agregar uno, ¿ya? Lo voy a agregar aquí, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué da lo mismo. Ahora, si yo hago una eliminación, y claramente la eliminación que yo utilice, el doble enlace me va a quedar, digamos, debería quedar para este lado, porque si no, no, o sea, si hago un E2, la eliminación me va a quedar a este lado, porque no tengo otra opción, por el espacio. Recuerden que la E2 necesita como el espacio para poder atacar por el otro lado. Entonces, si yo hago un E2, hago que simplemente no tenga otra opción que formar este compuesto de aquí.
Entonces solamente faltaría hacer la aplicación, digamos que ustedes ya saben cuál es, que es, digamos, agregar el AMCPB. Con el AMCPB yo primero lo que hacía era formar, digamos, el epóxido. Pero si después le agrego el H3O más, medio ácido, lo que yo estaría formando sería el producto de allá, el producto final. Digamos, producto final. Que era lo importante, era fijarse que esto está uno hacia arriba y el otro hacia abajo, entonces era necesario utilizar el AMCPD. ¿Ya? Si utilizaban otra aplicación, lo más probable es que no iba a estar del todo correcto. Eso pasó mucho en el certamen, de que les tuve que bajar, si la pregunta era de 5 puntos, si usted no utilizaba el AMCPD con el H3O más y utilizaba, no sé, el OSO4 o sus variaciones, que lo hacían en aplicación CIS, les quitaba 1 punto, les colocaba 4 en vez de 5, pero si colocaban eso, tenían los 5. ¿Ya? Quiero dejar la ayudantía hasta acá porque siento que es demasiado información. ¿Quedan harto ejercicio? Sí. Por eso quiero como dejarlo en 2 ayudantías, pero con esto ya van a tener como más o menos una base para poder seguir estudiando, ¿ya? Ojalá, bueno, si sienten que les falta tiempo para entregar los ejercicios, porque el profe todavía no los ha subido y no me ha dicho nada de qué ejercicio. Si el profe siempre me pregunta, me dice los ejercicios que les van a preguntar a ustedes y yo más o menos como que los veo en el libro y digo, ya, igual se puede lograr. Ya ahí no me ha dicho, así que no sé cuándo se los vaya a subir, así que por último, si necesitan después más tiempo, pídanselo a él. Lo más probable es que se lo dé. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de... voy a terminar de grabar?